Hello, I'm Tony Banbury, the President and CEO of the International Foundation for Electoral Systems, or IFES, and I'm proud to open the second day of IFES's virtual U.S. election. Segundo día de este programa virtual sobre las elecciones estadounidenses. Quiero darle la bienvenida a todos que están participando hoy y especialmente a nuestros socios y asociados trabajando en todo el mundo. Hoy vamos a conversar sobre el COVID-19 y su impacto en las elecciones estadounidenses y tenemos un excelente panel de expertos moderado por la consultora jurídica de nuestra organización. Cuando asumí estas funciones en IFES en el 2018, dije en ese momento que nunca había habido un periodo más crucial para participar con la misión de nuestra organización. Poco sabría yo en ese momento que un año después el mundo enfrentaría una crisis sanitaria que ha desafiado nuestros sistemas fundamentales democráticos, que precisamente la idea es evitar crisis de esta naturaleza. Pero aún en medio de esta pandemia y las alteraciones políticas que ha ocasionado, encuentro razones para sentirme optimista sobre la democracia en mi país. Es la primera vez que todos los trabajadores y más de 500,000 de personas se han unido para ser delegados de mesas y trabajar en el proceso de nuestras elecciones. La mayoría de ellos de menos de 40 años y están trabajando directamente con sus órganos electorales. Aquí en el estado de Virginia, donde tiene la sede IFES al lado de Washington, D.C., las votaciones tempranas en nuestras elecciones presidenciales se iniciaron prácticamente 6 semanas antes del día de las elecciones 3 de noviembre. Esa innovación como respuesta a la pandemia permitirá que muchas más personas ejerzan su derecho democrático y las filas en las estaciones de votación en Virginia han sido masivas, brindándole esta alternativa a las personas para que no necesariamente tengan que esperar hasta el día de las elecciones. Y me siento optimista porque nuestros panelistas y otras personas en el gobierno, en la academia, en la sociedad civil están elevando sus voces para insistir en que sea un proceso democrático. Así que quedo a la espera de escuchar la amplia gama de respuestas que hemos visto a la pandemia en los Estados Unidos de boca de nuestros panelistas y lo que significará para este año y nuestras elecciones futuras. Me siento sumamente agradecida que Jocelyn Benson haya tomado estos minutos de su agenda tan ocupada como secretaria de Estado de Michigan para compartir sus ideas con nosotros. Katie, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Tony. Soy sumamente afortunada de poder estar moderando esta conversación con una secretaria de Estado, un abogado de elecciones especializado en ley electoral y un comisionado electoral. Si bien tengo muchas preguntas que formularles, les aliento a todos ustedes que nos escuchan en los Estados Unidos, en todo el mundo, que nos envíen preguntas en cualquier momento vía la función de chat e intentaremos responder alguna de estas que plantearemos a nuestro panel. También pueden utilizar el hashtag USEP2020. Para aquellos de ustedes que quizás sean nuevos a IFES, somos una organización 501C3 que tenemos una junta de directores bipartidista y una identidad organizativa apartidista. Y brindamos asistencia apolítica a nuestra democracia, a nuestras elecciones en todo el mundo. Este trabajo es posible gracias al apoyo generoso que nos brinda el pueblo americano, así como la USAID y otras instituciones de gobierno. Las opiniones manifestadas durante este panel no necesariamente reflejan las posiciones de IFES, de la USAID o de otros patrocinadores. Sin embargo, nos encanta compartir con ustedes estos puntos de vista. Y con esto voy a presentar a nuestros panelistas. El comisionado Thomas Hick, quien es el presidente de la Comisión de Asistencia Electoral de los Estados Unidos. Y para nuestro público, los Estados Unidos no tiene un órgano centralizado que gestiona nuestras elecciones. Sin embargo, se crea en el 2002 esta institución, esta comisión apartidista a raíz de las elecciones del 2002, que incluye
diseñar guías electorales, certificar los sistemas electorales y auditar el uso de los fondos que se distribuyen a las diferentes instituciones relacionadas. El comisionado Hicks, durante su cargo, ha participado activamente con problemas que han surgido, algunos de ellos, y los más importantes con respecto a la pandemia del COVID-19. El doctor James Stoker es el consejero de pro bono de derechos electorales para el Fondo de los Derechos de las Poblaciones Indígenas Americanas. Y NARF es una firma de abogados a nivel nacional que brinda asistencia a las tribus indígenas de los Estados Unidos. Otro aspecto interesante es que es vicepresidente del Comité Nacional Consultor al Buró del Censo de los Estados Unidos. El doctor Tucker recientemente escribió un artículo titulado ¿Cómo votar durante la pandemia? Votar por correo. El profesor Ray Ghani es un distinguido profesor de carrera en el Departamento de Aprendizaje de Máquinas en el Colegio Heinz de Sistemas Informáticos y Política Pública en la Universidad de Carnegie Mellon. El profesor Ghani no es extraño a las elecciones, pues ha servido como científico senior en la campaña de reelección del presidente Obama y ocupándose de temas tecnológicos y de data. Más recientemente, en colaboración con el Cuerpo de Protección Electoral para examinar las alteraciones recientes electorales, así como los cierres de las estaciones de votación. Muchas gracias. Y presentaré a la secretaria de Estado de Michigan, la secretaria Benson, cuando se una a nosotros en breve. De manera que en los Estados Unidos estamos rápidamente ascendiendo a 9 millones de casos infectados de COVID-19, 240 millones de votantes electorales elegibles en este país, así como un proceso de selección que participa en estas elecciones electorales. Comisionado Hicks, como mencioné al principio, los Estados Unidos no tiene un órgano que gestiona las elecciones, un órgano centralizado. Y esta descentralización del proceso electoral es lo que difiere a los Estados Unidos de la mayoría de los países. ¿Cómo piensa usted que esto impactó la experiencia entre los votantes, así como la integridad de los resultados actuales, particularmente en este entorno de pandemia? Muchas gracias, Catherine, y gracias por haberme invitado hoy. Pienso que los Estados Unidos está presto para preparar este desafío, encararlo. Hay muchas jurisdicciones, lo que significa que los estados específicos están manejando 50 elecciones diferentes. Cada uno de ellos los maneja diferente, así que, por ejemplo, el estado de Washington y de Colorado, todos votan por correo y lo han estado haciendo durante muchos años, mientras que estados como Alabama o Mississippi, ahí se da mucho menos ese caso y usted tiene que hacerlo presencialmente. Pero independientemente de cómo un estado realice sus elecciones, pedimos que se haga con seguridad, con garantías. El Congreso le asignó a la Comisión del Sistema de Elecciones $400 millones este año para repartir entre los estados y asistir en el esfuerzo que combate la pandemia. Y poder trabajar con instituciones como el Centro para el Control de Enfermedades para garantizar que las maquinarias que se usen en las elecciones estén limpias y listas para ser usados. Más de 71 millones de personas ya han votado, que representa más del 50% del total de votos que del año 2016. Estamos viendo una respuesta masiva y queremos garantizar que la gente no se infecte mientras lo haga, que se mantenga segura. Doctor Tucker, usted observó en su artículo reciente sobre cómo votar en una pandemia que los miembros de las 574
tribus reconocidas enfrentan desafíos para participar. En ningún otro grupo racial o étnico enfrenta el peso combinado de estas tribus al mismo nivel. ¿Cómo ha exacerbado esta pandemia los obstáculos y puede discriminar el voto de estos grupos? ¿Qué cambios se requieren para salvar esos obstáculos y qué piensa usted que está impidiendo estos cambios? Bueno, yo creo que las naciones originarias de los Estados Unidos están aislados culturalmente, geográficamente, enfrentan toda una serie de problemáticas y muchas de esas problemáticas se han visto exacerbadas por la pandemia. Uno en particular es particularmente desafiante. El votar por correo es muy desafiante entre estas tribus porque muchas de estas naciones no tienen lo que conocemos como un sistema de correos tradicional. Y precisamente por eso puede ser difícil, incluso antes de una pandemia, inscribirse y recibir el material de votación. Lo que hemos visto a raíz de esto es que simplemente resalta la necesidad de tener algunas oportunidades para ir a votar presencialmente. Y en lugares donde están estas naciones de pueblos originarios, en muchos de los estados, enfrentan dificultades reales. Lo que quiero decir con esto también es que cuando usted está llenando su boleta por correo, es particularmente importante que lo haga correctamente y con precisión. Y cuando tiene personas que bien sea tienen barreras de alfabetización, tienen que haber una persona que les asista y muchas veces entonces tienen que ir presencialmente. El desafío, particularmente en estas tribus, es que ahí estamos viendo las tasas de infección más elevadas y la cantidad de infecciones per cápita y fallecimientos. Y por lo tanto, cuando se requiere la asistencia presencial, hay que garantizar que se haga con seguridad. Y el otro tema que voy a mencionar es que precisamente por los problemas generados por el COVID, muchas de estas naciones han debido de cerrarse e impedir el acceso a ellas o que las personas salgan. Y muchas de las ubicaciones para votar temprano están ubicados fuera donde usted pueda conseguir asistencia. Así que puede ser un desafío llegar a esa asistencia hasta las reservaciones después del toque de queda. Usted mencionó en este artículo que estas tribus quizás no confíen en la votación presencial y la confianza es un gran problema en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, por lo menos este año. Doctor Tucker, usted que es comisionado, ¿podría usted referirse a los desafíos relacionados con la confianza, particularmente entre las comunidades de los pueblos originarios? Bueno, pienso que parte de esto viene de la falta de confianza durante cientos de años, especialmente los gobiernos locales y estatales. El tema es tratar de convencer a la gente sobre la necesidad de participar en las elecciones locales y estatales, pero adicionalmente también existe un tema cultural que los americanos nativos les gusta votar en persona, presencial. Y eso es lo que se ve, por ejemplo, se ven barbecues y celebraciones, celebrando las comunidades antes de la pandemia. Es lo que nos gusta ver. Otra cosa es que Charles Stewart, uno de los académicos en MIT, realizó un estudio sobre cuál es el impacto de votar y cuántas boletas de votación quizá no cuenten porque les faltó algo, hubo un error al votar. En base a lo que ha sucedido en elecciones anteriores, el 20% de las boletas que llegan por correo quizá no son contadas. Algo positivo es que el estudio ha permitido, ya sea con organizaciones como NARV o que gobiernos locales enfaticen la necesidad de completar las boletas de manera correcta, y es muy importante. Lo que esperamos ver es boletas que quizás no sean contadas
por esas razones sea un porcentaje muy pequeño del total. Muy bien. La confianza del público ha estado cayendo tradicionalmente y es crítico para el final de las elecciones. El resultado final. ¿Cómo recuperamos esto? La confianza, tener confianza en el proceso es ahí donde la gente quiere participar. Yo pienso que cuando las instituciones como el servicio postal y oficiales de elecciones están siendo atacados de manera partidaria, de que el servicio postal no es capaz de hacer su trabajo, cuando tenemos aceptación a alto nivel, trabajando para el pueblo americano. Esto tiene que ver con la confianza en los votantes, asegurándonos de que tengan confianza de que su voto va a ser contado y contado de manera correcta. Necesitamos abrazar a los que todavía están haciendo su trabajo a pesar de la pandemia. Esta gente pueden enfermarse, contagiarse con el COVID. Vi un estudio sobre la demografía, sobre los trabajadores de elecciones y usualmente son una mujer de 50 años que vive, que es vecina suya, es tu vecino que está organizando las elecciones y el servicio postal está haciendo todo lo que puede. Yo sé que han recibido mala propaganda y han arreglado algunas cosas que es bueno, asegurándose que la gente reciba sus boletas para votar. Como hombre afroamericano que he trabajado en elecciones durante 30 años, sé que en mi comunidad la confianza con el gobierno federal ha sido bastante baja. Y cuando yo he hablado con personas en el pasado sobre votar, me preguntan, ¿por qué yo voy a votar si mi voto no va a contar? Yo vi parte de un documental anoche de un héroe mío, John Lewis, que murió recientemente. Él luchó duro para ayudar a aprobar la ley de 1965 sobre los derechos del votante. Y hemos estado trabajando sobre esto. 2012, 2013, la decisión Shelby, que atendió algunas de las problemáticas que todavía existían con eso. La gente ha luchado y ha muerto por eso. Lo menos que yo puedo hacer entonces es llenar un voto y enviarlo de manera que sea segura y si permite que yo además pueda rastrear mi boleta, mi voto para asegurarme de que se reciba y que cuente. En mi estado, yo voté hace 3 semanas. Yo tengo tiempo para arreglar cualquier error. Hay que luchar para corregir todos los obstáculos. Tenemos que seguir todos los pasos, leer la boleta, las instrucciones, llenarla correctamente, firmarla y echarla en el correo nuevamente para que cuente. Y si se necesita, que alguien te ayude. Si necesitas ayuda, busca a alguien que te ayude. Un amigo en que confíes, una amiga en que confíes para que te ayude a llenar la boleta si estás confundido sobre algo. O llama a tu autoridad local de elecciones y ellos te ayudarán a llenarla y asegurarse de que cuente. El profesor Gani, obviamente ha habido mucha atención sobre votos por correo en los Estados Unidos. Usted recientemente recolectó datos de 35,000 urnas. ¿Qué le motivó a apoyar votación presencial? ¿Y cuáles son los hallazgos más concluyentes de su estudio? Sí, yo he determinado que la votación presencial existe. El- la votación es alta. Históricamente ha sido como un 1%, primordialmente viniendo de lugares como Washington y Oregon. Pero ahora que otros estados también
tienen un incremento de dos cosas. Gente que está enviando por correo, se está cortando. Han habido muchos estudios, nuevamente, Nueva York, Pensilvania, hasta el 20% de votos por correo rechazados, más en la primaria que en la elección anterior de 2016. Afecta desproporcionadamente a gente que envía su voto por correo por problemas de idiomas, que no tienen una dirección de remitente, minorías. Tener opciones. Lo que hicimos fue examinar gran parte de los datos de la encuesta a la que me refiero y quién va a estar votando de manera presencial y las exigencias que tienen en comparación con los votos por correo y analizar los resultados. Hay que determinar quiénes son los que están trabajando en las mesas electorales, en esos centros, si están seguros, si están limpios y resaltar esas prioridades en los diferentes estados. Tenemos problemas con el sonido porque está muy intermitente, pero vamos a intentar seguir. Esa es la intérprete que dice esto. El sonido está muy defectuoso. Y para centrarnos, tanto como quisiéramos centrarnos en todos los aspectos del proceso, pero de hecho hay que priorizar dónde se asignan los recursos y en mi opinión esa es la mejor manera de aprovechar el análisis de los datos, dónde podemos priorizar los recursos, dónde tendrá el mayor efecto para garantizar que todo el que desee votar pueda hacerlo. Cuando usted es un gerente de elecciones, un administrador de elecciones que está tan ocupado, puede ser difícil. Comisionado Hicks, usted mencionó las votaciones en sus comentarios. Antes de la pandemia, usted mencionó que lo que estamos viendo hoy en día supera los resultados del siglo pasado. Sin embargo, hay una serie de estados que celebraron primarias a principios de este año y ahí la cantidad de personas que votaron fue menor. En Mali, por ejemplo, celebraron elecciones en abril, pero solamente el 7.5% de la población se presentó para votar. Tengo dos preguntas al respecto. En primer lugar, ¿piensa usted que plantea cuestionamientos sobre la legitimidad de los líderes electos cuando tan pocos ciudadanos voten real y efectivamente y particularmente cuando hay una discrepancia entre las comunidades rurales y urbanas? En segundo lugar, obviamente, desde estas elecciones primarias han ocurrido muchos cambios, incluidos aquellos para facilitar las votaciones. Yo particularmente voté el lunes y el tiempo de espera fue casi 1 hora y media, lo que me sugiere que muchas más personas están presentándose a votar. ¿Cómo piensa usted que el COVID-19 va a afectar las votaciones en sentido general? Bueno, quisiera comenzar respondiendo tu segunda pregunta. Yo creo que el COVID-19 está afectando la forma en que la gente vota en dos maneras. En primer lugar, la gente está mucho más energizada para participar, particularmente en unas elecciones generales, porque sabemos mucho más ahora sobre el virus que lo sabíamos durante las elecciones primarias, que fueron en marzo, abril, mayo, una serie de primarias que debieron ser pospuestas. A medida que aprendemos más sobre la pandemia y cómo tener a la gente segura. Así que ahora tenemos una situación
con soluciones para que la gente pueda echar su voto de manera segura y por consiguiente muchas más personas estarán participando. Pienso que otro aspecto es que mucha gente está trabajando desde su casa y se están inundando de información, tratando de determinar por sí solos que le tomará un corto periodo de tiempo ejercer su derecho al voto. El 2020 marca el 100 aniversario de que la mujer recibió el derecho al voto, 65 años desde la ley de derechos del votante y 30 años desde que se pasó la ley para personas discapacitadas para que todos pudieran ejercer su derecho al voto y se ha expandido la franquicia. Pienso que a medida que avanzamos con los 6 días que quedan hasta la fecha final para que la gente pueda votar, vamos a ver un récord de participación. Cada año vemos un incremento en el número de personas que participan y esto tiene que ver con el hecho de que nuestra población está creciendo, pero también que se está haciendo más fácil votar. Hay 5 estados que ya permiten votar por correo: Colorado, Washington, Oregon, Utah y Hawái. Y hay otros estados, la mayoría de los estados tienen votación temprana, avanzada, y todos los estados tienen algún tipo de votar por correo. Necesites tener una excusa o no, puedes hacerlo de manera ausente. Y todo esto agrega a una mayor participación. Creo que la pregunta era sobre seguridad. Esa era la pregunta original, ¿verdad? Sí, sobre el resultado. Seguridad del resultado. Bueno, pienso que puede ser visto de ambas formas en términos de que si el número de personas participan en el proceso o no, pero si solamente tienes a 5 personas que votan y 3 personas votan por un candidato, ese candidato seguirá siendo el ganador si la gente está preocupada sobre la legitimidad del número de personas que participan. Entonces tenemos que hacer un mejor trabajo convenciendo a la gente de que vaya a ejercer su derecho al voto. Pero yo pienso que la pregunta de legitimidad tiene más que ver con si o no hay supresión de votantes, evitar que la gente ejerza su derecho al voto. Eso tiene más que ver con la parte de ilegitimidad de la pregunta. Muchas gracias, comisionado. Ahora quiero presentar al secretario de Estado de Michigan, el secretario Vincent. Estamos sumamente complacidos de tenerla aquí. Yo sé que viene de una entrevista. El secretario Vincent es del Estado de Michigan, una de las mujeres más jóvenes que ha entrado al Salón de la Fama de Michigan. Para que nuestro público internacional entienda, la secretaria de Estado de Michigan está en el Departamento de Estado de Michigan. Es una autoridad estatal que tiene que ver con muchos servicios en el Estado, pero que incluye el proceso electoral estatal de 7,5 millones de votantes. La secretaria Benson también ha escrito un libro, Secretarios de Estado, Guardianes del Proceso Democrático, que es el primer libro tan importante que se escribe sobre el rol de los secretarios de Estados estatales y que habla también de las leyes de financiamiento a campañas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que usted está en el ojo del huracán, así que agradecemos tomar su tiempo para estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Tengo una pregunta inmediata para usted. Sobre 3,5 millones de ciudadanos ya han pedido boletas para votar de manera ausente en su estado y más de 2 millones ya las han devuelto. Pero recientemente, ayer usted hizo una declaración que dijo que ya es demasiado tarde para que los votantes de Michigan, es muy tarde para confiar en el servicio postal para enviarlas ahora y que lleguen a tiempo. Así que deben de entregarla a mano si les es posible. Para aquellos ciudadanos en su estado que todavía no han votado, ¿cuáles son los retos que ustedes enfrentan para apoyar la votación presencial? ¿Y qué les recomendaría a los oyentes internacionales que,
no podrán participar en estas elecciones pandémicas sin poder enviarla por correo. Bueno, nuevamente muchas gracias por tenerme aquí. Como persona académica en este rol, es importante para mí utilizar la data y las mejores prácticas para guiar nuestras decisiones y nuestro trabajo. Y es por eso que, entre otras cosas, cuando vimos hacia dónde íbamos en este otoño, una combinación de tres cosas. Uno, nuevas reglas en Michigan de que todos los votantes tienen derecho a votar desde su casa o de manera ausente, de manera avanzada, para que eduquemos a los votantes sobre estas reglas. Número dos, una alta tasa de participación, extraordinariamente alta. Hemos tenido 4 elecciones este año y cada una ha roto el récord. Y tres, la pandemia. La combinación de estas tres cosas, la educación ha sido clave para proveer a los ciudadanos con cierta claridad de que tienen opciones para votar este año y también para asegurarnos de que todas esas opciones, sea escoger recibir tu boleta por correo y devolverla por correo, recibirla en un lugar específico y entregarla en un buzón de votación antes de las elecciones. Todas estas dan accesibilidad para todos. Y haciendo esto hemos podido expandir la participación de los votantes para que no haya una sola avenida bloqueando el sistema. Entonces tienes esta primera opción de recibir por correo. Ya no la tenemos. Los millones que han votado escucharon el mensaje, aprovecharon y de 5 a 5 millones de personas que quedan se pueden aprovechar las otras opciones porque ya esa primera opción no está disponible, votar por correo. Y la tercera parte que falta por votar vendrá el día mismo de las elecciones. Se votarán de manera presencial. Tendremos trabajadores con máscaras, guantes, alcohol para limpiarse las manos y lo haremos correctamente para asegurarnos que todas las mesas estén abiertas con más de 30,000 personas asistiendo. Mucha gente. Tendremos una evaluación de las mesas y recintos de votación para asegurarnos de que a las 6 de la mañana, cuando abra las urnas, estemos listos para arrancar. Muchísimas gracias y para esas excelentes elecciones y las personas que nos escuchan a nivel internacional, parece todo muy fácil, pero sabemos que no es tan fácil organizar unas elecciones. Commissioner Hicks me mencionó que estuvo en Michigan justamente antes de que llegara la pandemia y fue su última visita. Quisiera saber, estaban en prepandemia y ahora están en la fase post-pandemia. En cuanto a la preparación para sus elecciones, ¿qué cambió más? Y particularmente, ¿qué cambios pudieron logrado como resultado de COVID-19 que piensa debe de ser preservado para las elecciones futuras? Bueno, francamente, la educación de los votantes es el mayor cambio, porque hay tantas cosas que están cambiando en esta pandemia. Hay tantas normas, reglamentos, regulaciones que han sido eliminadas y necesitamos que darles certidumbre y claridad a nuestros ciudadanos sobre cómo votar este año y darles esa confianza de que hay muchas opciones. Pueden confiar en esas opciones, pueden asegurarse de que sus votos serán contados y sus voces escuchadas. Así que ya tenemos planes para asegurar la administración de nuestras elecciones se haga de manera correcta, aún con la alta participación. La necesidad de asegurar a los votantes, de educarlos, que de manera proactiva darles los herramientas y métodos que necesitan para participar y para que tengan confianza en el sistema. Esto se incrementa aún más con la pandemia, toda la ansiedad y la incertidumbre que la pandemia ha traído a nuestro ecosistema, a nuestro estado, y hemos hecho eso de manera muy exitosa. Estoy analizando los datos y vemos cómo mejor enviarles a los votos. Preguntamos en los datos, en nuestros estudios, cómo mejor informarle a los votantes y la respuesta era informarles por correo, asegurarlos de que pueden votar desde su casa. No importa que cambien otras cosas este año, pero eso no va a cambiar. Hemos sido consistentes en el suministro de la información. Tengo una pregunta más para ti antes de empezar con los demás para maximizar el tiempo que tenemos contigo. En el 2016, como tú sabes,
en los estados de Pensilvania y Michigan. Respectivamente, estos números representaron 0.06% del voto total de esos estados. Obviamente, muchas personas en Estados Unidos intencionalmente están viendo la participación en Michigan de cerca. Para darle un sentido de los retos que ustedes enfrentan, desde el lunes, el estado ha registrado 166,000 casos de COVID. Ha habido amenazas de secuestro contra el gobernador y otros oficiales están en litigio y han habido reportes falsos que vienen de Rusia de que ha sido hackeado el sistema de votación y han habido noticias con acusaciones enviando emails a los votantes amenazándolos. ¿Qué han hecho ustedes para subir la participación a pesar de estos retos? Y específicamente, ¿qué han hecho ustedes para asegurar que la gente pueda confiar en los resultados, aún sea increíblemente cerrado en Michigan como lo fue en el 2016? Bueno, mira, a través de la transparencia y la comunicación constante directamente con nuestros votantes sobre el sistema y su fortaleza, y esa educación proactiva de los votantes que iniciamos temprano este año y que hemos mantenido de manera consistente ha sido clave por dos razones. Una, nosotros sabíamos este año prepararte para las elecciones es tres cosas este año. Uno, la infraestructura, asegurarse que todas las avenidas estén claras para votar, incluyendo buzones en todo el estado. Si el servicio postal podía colapsar, también construir, crear protocolos de seguridad para asegurar la seguridad en construir la infraestructura para nuestro sistema con todos estos cambios en mente sobre el COVID-19. Segundo, educar a los votantes, informarles. No haces nada con hacerlo si la gente no lo sabe. La gente tiene que saber cuáles son sus alternativas, así que hemos subrayado la educación de los votantes. Y lo tercero es la mala información y las amenazas a la seguridad de las elecciones y de minimizar la seguridad de los ciudadanos y la confianza. Ese fue el tercer pilar. Invertimos en los otros dos, pero teníamos tantas incertidumbres y con lo que hemos visto en los sistemas locales, hemos cambiado el sistema, hemos educado a los votantes y ellos tienen confianza en base a un mensaje de educación proactivo, factual, que hemos entregado consistentemente durante meses. Así que ahora que esa mala información falsa ha sido atacada, ya no tiene el impacto sobre los votantes que decían antes. Los votantes creen en lo que le hemos dicho. Mira, estos son tus derechos, te van a decir otra cosa, pero esta es la verdad. Estos son tus derechos. Esta es la seguridad de las elecciones. La educación proactiva que hemos hecho es esencialmente lo que ha construido la fortaleza de nuestro electorado. Nuestro electorado sabe lo que va a hacer y sabe cómo tratar estas noticias falsas. No creen en ellas. Tienen confianza en nuestro sistema y nos los reportan. Y nosotros estamos procediendo contra el origen, las fuentes de estas noticias falsas. Tengo más preguntas para los otros panelistas. Doctora Tucker, una cosa que acabo de mencionar en relación a Michigan es que la secretaria de Estado ha enfrentado litigios preelectorales y con resultados tan cercanos, quizá enfrente más litigio después de las elecciones. Y esto no es poco común con todo el litigio pre y postelectoral en Estados Unidos. Esto parece que va a incrementarse. La mayor parte tiene que ver con la modificación de los procesos electorales debido a la pandemia. Y un tema común en estos casos, si lo puedo resumir de una manera muy básica, es preservación de los derechos de votar y los resultados, cómo pueden ser afectados, así como el rol de los tribunales federales en hacer determinaciones también es cuestionado. Entonces, teniendo usted muchos casos sobre derechos de votación, ¿puede comentar sobre el rol de los abogados en los procesos electorales en los Estados Unidos? Creo que los abogados pueden y tienen un papel muy importante que desempeñar. Yo
lo digo como alguien que trabaja con los derechos de los nativos americanos para mejorar y aumentar las oportunidades y el acceso. El lado desafortunado de las elecciones presidenciales del año 2000 es que multiplicó la cantidad de casos que estamos viendo, tanto pre como postelectoral. Y usted ha dado en el clavo al decir que algunos actores que participan en esto estaban tratando de mejorar las oportunidades para que pudiera ser recogidos estas boletas por correo y demás, pero en esta lucha ha habido el problema de los buzones donde se depositan, pero además hay que mencionar que hay muchos desafíos de índole técnica que se enfrentan. El argumento naturalmente es que usted tiene que tener estos desafíos y estos requisitos de índole técnica satisfechos porque eso es lo que garantiza la integridad del sistema electoral. Y esto incluye cosas como que las firmas sean las adecuadas, las correctas, si son las mismas, si hay algo tan sencillo como tener la hoja de confidencialidad dentro del otro sobre donde se envía la boleta y comprender exactamente las fechas límites para enviar estas boletas. Entiendo que los abogados pueden desempeñar un papel muy importante, pero insisto en lo que hemos visto en un caso reciente en Montana, donde se impusieron restricciones estatales para permitir que una tercera persona recogiera las boletas y fueron muy estrictas. El problema que encontramos es que precisamente por la ubicación de los lugares donde están las tribus asentadas, están bastante distantes. Estamos hablando de personas que no tienen acceso al transporte, que quizás no tengan los recursos para tomarse 4 o 5 horas de su día laboral para dirigirse a las estaciones donde depositar su boleto. Y es importante garantizar que las personas de manera segura se pudieran recoger estas boletas, o sea, una tercera persona pudiera recogerlo de parte de sus amigos y sus familiares y depositarlo. Pero estamos confrontando una situación con todo esto, particularmente con algunas de las decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia, que es donde dice que si es muy próxima la fecha de las elecciones y se dice que esto sería una alteración muy importante en cambiar estos papeles y por esa razón las Cortes Federales de Utah no lo ha permitido. Entiendo que independientemente de todo eso, veremos aún el mismo día de las elecciones, habrán casos de último minuto que serán procesados en el tribunal para garantizar que los centros de votación que cierren quizás temprano o las personas que todavía están en fila y que han llegado antes de la hora del cierre se les permita votar. Además, usted mencionó lo otro que también hemos visto, es el litigio sobre para garantizar que los votantes no se vean sometidos a actos de intimidación o de represión. Y es los funcionarios electorales, tanto locales como federales, tienen que trabajar muy de cerca con los abogados para garantizar que cada votante tenga la oportunidad de votar de manera segura y con confianza. Y por eso, a partir de esa votación del año 2000, literalmente cada voto cuenta, y también con las elecciones hace 4 años, la cantidad de votos que se requiere para ganar unas elecciones puede ser un solo voto. Eso es una posibilidad. Gracias, doctor Tucker. Y el gran problema con los litigios tan próximos a unas elecciones, secretaria Benson, el litigio que usted enfrenta constante, ¿eso altera el proceso de las elecciones para ustedes? Michigan no, bueno, hemos tenido muchos litigios, pero Pennsylvania, Wisconsin ciertamente han visto mucho más casos que nosotros, en parte porque hemos tratado de resolver las cosas con tiempo suficiente y hay muchas otras razones, pero sin embargo, yo estoy centrada, como dije antes, en brindarle garantía, certeza a los votantes. Y mis antecedentes, bueno, mi formación es como educadora. Yo no soy una política de carrera, sino como educadora, hija de educadores, y yo misma soy educadora, y por eso me he centrado tanto en la educación. Soy educadora jurídica.
soy profesora de leyes, así que brindarle a los votantes la información que requieren sobre el sistema. Le voy a dar un ejemplo. Tuvimos un litigio sobre cuáles boletas que se enviaron previo al día de las elecciones y son recibidas después. Y sabemos que eso ha sido un tema candente en una serie de estados, que el voto, el que se envía por correo tiene que estar marcado con la fecha anterior a las elecciones, aunque se reciba después. Y el servicio de correos está enfrentando vulnerabilidades o no ha sido tan confiable como hubiésemos querido. Así que ha habido un litigio en nuestro estado al respecto, pero yo no cambié lo que le dije a los votantes, que fue: envíen su voto por correo lo antes posible, porque mi mensaje fue constante, aunque la ley cambiaba de una cosa a otra. Si primero se iba a aceptar, luego que no, de nuevo que sí y de nuevo que no. En cada conversación que yo he tenido con los votantes o en entrevistas, yo he sido constante y le he dicho a todos los demás igualmente que digan: envíen su boleto por correo lo antes posible, porque parecería que si llega después del día de las elecciones podría estar sometido a una controversia. Y los votantes han respondido, ya 2 millones de personas los han enviado y todavía tenemos 6 días antes que cierren las estaciones de votación. Así que ese es el éxito que hemos tenido con respecto a esta colaboración, a esta educación colectiva con nuestros votantes, para prepararlos a ellos, a que sean vigilantes de este proceso este año, además de todas las cosas que también son desafíos. Y estoy muy consciente del tiempo y que usted tendrá que abandonarnos apenas un minuto, así que una pregunta del público a usted, y después de usted le agradeceremos su presencia. La pregunta se refiere a los márgenes estrechos, posibles márgenes estrechos de las elecciones. ¿Qué papel desempeñan los administradores electorales para definir los resultados? Y luego, ¿qué papel podrían desempeñar otros órganos? Y podría usted quizás centrarse en el tema de los administradores electorales y aquellos comisionados electorales en todo el mundo que a veces son renuentes a hablar con los medios cuando todavía el conteo está en proceso. ¿Cuál es el papel que desempeña usted para tratar de aclarar incertidumbres? Y si tiene algún comentario de último momento antes de que usted se vaya. Bueno, mi papel es a beneficio del votante. Yo estoy aquí, mi presencia, mi trabajo es para garantizar que cada voto cuente, independientemente de si sea por correo o presencial. Y debo reconocer que yo no estoy aquí trabajando ni a nombre de un sistema político, ni de un partido, ni de un candidato, sino a nombre de los votantes. Y si las elecciones se deciden por un margen grande o pequeño, mi función es garantizar que cada voto que sea emitido cuente, y considerando qué es lo mejor para nuestra democracia, para nuestros votantes, y con respecto al poder que nuestros votantes tienen para determinar quién más tiene poder desde el punto de vista de los funcionarios electorales en nuestro país. Y esto para mí también se aplica a los administradores electorales. Usted no trabaja para nadie, usted trabaja para garantizar que el proceso haya sido limpio y que cuente la decisión de los votantes. Y puedo decir en confianza que en Michigan hemos hecho hasta este momento absolutamente todo para brindarle un sistema que, aún en medio de todo lo que está ocurriendo, garantizar que el voto y que las voces de nuestros votantes sean escuchadas. Y escucharemos mucho en las siguientes 2 semanas sobre nuestra estructura, nuestro sistema, tanto a nivel nacional y en Michigan, las garantías, las seguridades, la pandemia, la legalidad. Y detrás de todo esto, de toda esta retórica, tenemos administradores electorales, 1,600 solo en el estado de Michigan, que se han esforzado increíblemente para garantizar. Estaremos informando los totales, garantizando que cada voto sea validado, que cada boleta sea contada y que tenga esa firma en el sobre, que sea la misma que tenemos archivada. Así que seremos muy diligentes para garantizar la seguridad del sistema a nombre de los votantes y garantizar que cada voto cuente. Y hay muchas otras personas que entran en juego, incluidos los jueces y los tribunales y los políticos, los candidatos, pero en esencia nuestro sistema es seguro y los votos serán contados, y lucharemos, combatiremos cada día para informar los resultados oficiales cuando se haya concluido el proceso del conteo.
Bueno, muchísimas gracias, secretaria Benson. Le deseamos la mejor de las suertes. Usted tiene cientos y cientos de gerentes, de administradores electorales en los Estados Unidos, en todo el mundo, que estarán observando muy de cerca cómo ustedes se desempeñan. Así que muchas gracias por el tiempo que nos ha dispensado esta mañana y muchas gracias a todos. Comisionado Hicks, de nuevo a usted, con la misma pregunta que todo el mundo está esperando un margen limitado. ¿Qué es el papel de los otros órganos o entidades internacionales como el NDI, IFES y otras organizaciones de sociedad civil cuando tengamos ese margen tan estrecho? Y es común que en los Estados Unidos, en otros países, la gente empiece a cuestionar los resultados y se genere esta situación, este ambiente de incertidumbre. Yo diría que hay dos cosas. Uno, lo más importante es ser pacientes. Los resultados que escuchamos la noche del día de las elecciones no son los resultados oficiales, como aprendimos en el año 2000 con el caso de Gore versus Bush, y lo que aprendimos también en Florida en el año 2006, que todas las boletas deben ser contadas. Yo me refiero al estado de Nueva México en el año 2000, donde los límites fueron incluso más estrechos que en la Florida. Creo que fueron solamente 399 votos, algo minúsculo, pero eso fue lo que determinó quién ganó las elecciones presidenciales en Nuevo México en el año 2000. Yo diría que hay que ser pacientes, permitir que los funcionarios electorales hagan su trabajo y que en el futuro, si hay algún cuestionamiento acerca de la legitimidad o de la precisión del proceso de las elecciones, hay que ser parte de este proceso. El 1 de septiembre se hizo el lanzamiento del Día Nacional para reclutar personas que trabajarían en las mesas electorales en todo el país a través de las ligas deportivas y demás. Básicamente tratar de que los jóvenes participaran en este proceso. Si usted es parte del sistema y quiere saber cómo funciona desde dentro, usted se sentirá seguro por su legitimidad, pero si no lo es, puede cuestionarse la misma. Y tenemos que estar seguros que cada boleto sea contado y que no solamente 2 millones, si el ganador obtuvo 2 millones, ese es el ganador. Doctor Ghani, usted escuchó a la secretaria Benson mencionar la importancia de los datos, de la información. Uno de mis privilegios en mi trabajo, trabajando con administradores electorales en el mundo, es que enfrentan los mismos desafíos sobre los que hemos estado conversando aquí. Y muy recientemente la IFES ha estado examinando la importancia de los datos, pero como usted sabe bien, en las campañas no siempre se utiliza la analítica de datos. Así que específicamente, ¿cómo pueden los datos ayudar a los administradores electorales, particularmente en un entorno de conflicto como una crisis sanitaria, una pandemia? Es desafortunado, ciertamente, que las campañas utilicen los datos mucho más que los administradores electorales, y en parte se debe a que tienen más recursos. Las campañas disponen de millones de dólares y no debería ser así. Lo que hace una campaña que aprovecha los datos para priorizar sus recursos, a quién comunicarse para que vaya a votar, a quién deben convencer. Y yo creo que eso debería ser el papel de los administradores electorales. Necesitamos los recursos para dotar a estas organizaciones, para ayudarles a determinar quién es muy probable que vote dentro de este contexto, particularmente cuando hablamos del conteo. ¿Qué ocurre antes de la persona emitir su voto? ¿No debería toda persona emitir su voto y poder rastrearlo y no depender del boleto físico? Tenemos que determinar cuál es nuestra función como sociedad en las elecciones, quiénes son las personas, y donde la analítica de datos nos puede ayudar es para determinar quiénes son las personas que muy probablemente no van a votar, no van a enviar la boleta. ¿Cómo se hace ese trabajo de extensión? ¿Es una barrera al acceso, una barrera idiomática? Y luego tratar de determinar cómo hacer este trabajo de extensión, llegar hasta ellos para que emitan su voto. El desafío se convierte en el que tenemos
tantos órganos diferentes, que es bueno que algunos de ellos han estado intentando de hacer estas cosas y determinar qué funciona y qué no, pero luego se dificulta mucho escalarlo. Y eso es lo que se convierte en la problemática. Por ejemplo, si vamos a conseguir una serie de resultados, o sea, que cada boleta se contó, salvo aquellas que no fueron contados, fueron rechazados por la razón que fuera, no sabemos ni siquiera si las que fueron rechazadas, si esas personas vinieron presencialmente o es una duplicidad de boletas, y hay muy poca data de buena calidad sobre lo que ha ocurrido en las elecciones. Con el tiempo, sabemos que para cada persona en el país que es un votante inscrito, si votó sí o no, pero lo que no podemos determinar por todos estos detallitos, porque el conteo es lo que le importa a las campañas y eso es lo que se pone a la disposición, porque eso es lo que a ellos están acostumbrados para sus campañas. Pero ¿por qué fue lo que no sabemos? ¿Por qué fue rechazado? ¿Fue un voto duplicado? ¿Esta persona vino a votar presencialmente o a nivel individual? Para todo el país esa data no se pone a la disposición. Así que yo lo que diría es que para los administradores de elecciones tenemos que determinar un sistema donde el tipo de datos, el tipo de recursos y de capacidad que existe para las campañas, ¿cómo reproducimos eso de manera bipartidista para crear una infraestructura nacional o internacional para aumentar la concurrencia, la participación de votantes? Podría ser una asociación público-privada, pero necesitamos una infraestructura para lograrlo, hacerlo tanto a nivel de la data, a nivel de la analítica y a nivel de las personas, en que usted de hecho vaya y actúe en ese sentido, y eso nos hace falta hoy. Y tengo una pregunta más del público que quisiera que sea parte de mis comentarios al cierre. Y esta pregunta se refiere a que nos estamos concentrando excesivamente a respuestas a corto plazo durante la pandemia. ¿Significa esto que hay otras vulnerabilidades que estamos dejando de lado y que podrían tener un efecto más adelante? Así que quizás, si me permiten hacer mi última pregunta, que creo que se relaciona a esto. Mirando hacia el futuro, elecciones del año 2022, ¿qué podría ser el impacto perecedero de la pandemia en nuestras elecciones? Muy particularmente, ¿qué cambios, qué innovaciones han visto ustedes o quisieran ustedes ver como respuesta a la pandemia? ¿Y qué quisieran ustedes ofrecerle a quienes nos acompañan en este evento en todo el mundo para fortalecer las elecciones al más largo plazo? Si cada uno de ustedes tomara un minuto a responderlo antes de concluir, comenzando con el doctor Tucker, luego comisionado Hick y finalmente el profesor Ghani. Doctor Tucker, sí, necesito retrotraerme a la historia por un minuto. La historia electoral en los Estados Unidos es una de retracciones y lo que espero que veamos como consecuencia de esta experiencia es que haya un aumento de oportunidades para emitir su voto, porque hemos tenido una cantidad sin precedentes de la votación por correo que nunca hemos visto antes. Lo que yo espero, a lo que yo aspiro, no es que esas oportunidades van a sustituir las votaciones presenciales, sino que van a mejorar, perfeccionar lo que ya existe y facilite el proceso de votar. Y en última instancia es lo que queremos ver, que cada voto que tenga potestad, que tenga derecho a votar, ejerza su derecho y esperamos, confiamos que eso es lo que finalmente ocurra dentro de 4 años. Comisionado Hicks, bueno, yo pienso que si bien algunas de las cosas estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Tucker en su evaluación, hay 2 cosas que me encantaría ver que prosigan. Uno, mucho más recursos adicionales, que haya una fuente, un fondo de financiamiento constante para que no tengamos que ir constantemente ante el Congreso a procurar recursos, a un aumento de la participación. Es sorprendente para mí ver la gran cantidad de organizaciones y de jóvenes representando diferentes grupos étnicos que participan cada vez más en este proceso, más que nunca antes, pero también lo que yo querría ver que ocurra es innovación, que innovemos para garantizar que estamos cambiando la forma en cómo votamos. Todavía estamos emitiendo boletas en la misma
manera que lo hacíamos al inicio del siglo XX. Y quisiera ver cómo vamos a avanzar y hacerlo de manera segura. Y también aumentar la participación independientemente, sea crear más centros de votación o de otra manera, cambiar los días en que votamos, pero tenemos que examinar, tenemos que centrarnos en la innovación para que participen más personas. Gracias, comisionado. Y profesor Ghani. Bueno, creo que para mí lo más importante, bueno, es maravilloso decir que cada boleto debe ser contado, pero antes de llegar ahí tenemos que garantizar que la carga de las boletas sea equitativa. Yo preferiría ver que el 80% de las personas voten en la forma en que representan su país real efectivamente y no como ahora, que no es representativo. Eso para mí es una mayor prioridad que simplemente aumentar la tasa de votación. Y yo puedo decir eso porque yo no administro las comisiones electorales. En segundo lugar, hemos escuchado aquí muchas cosas sobre, bueno, facilitar la votación es maravilloso, los votos por correo en ausencia, pero aún cuando examinamos las cifras hoy mismo, todo el mundo que está prediciendo que la mayor concurrencia nunca antes es apenas un 62-65% en comparación a que un 61% o 59%, y esos para las personas dentro de la función electoral es diferente, pero hay tanto que se requiere, tanto esfuerzo, pero la persona que lo ven desde fuera son diferencias mínimas. Cuando decimos que será la mayor concurrencia nunca antes y la diferencia es apenas un porcentaje, tenemos que cambiar la forma en que hacemos esto. Así que lo que yo espero, volviendo a lo que han dicho los demás, determinar no solamente cómo facilitar el proceso, sino hacerlo de una forma que no se reduzca de manera que realmente construya sobre lo que ya hemos logrado. Y tenemos que regresar a cómo utilizamos, cómo aprovechamos la data y la tecnología para aumentar real y efectivamente la equidad, que sea equitativo el proceso de votación. Muchísimas gracias, profesor Ghani. Quisiera agradecer a mis panelistas, a Tony Burberry por sus comentarios en la introducción, el comisionado Higgs, el doctor Tucker, profesor Ghani. Gracias por compartir sus experiencias, sus opiniones con nosotros. Son conversaciones como estas que nos enriquecen a todos y es el trabajo que hacen ustedes que nos hace seguir esperanzados en la democracia. Para aquellos de ustedes que observaron, este evento estará a la disposición en el sitio web de USEP 2020. Mientras usted está allí, puede enviarnos preguntas para los siguientes paneles. Simplemente vaya hasta pregúntele a un experto electoral y demuéstrenos cómo luce la democracia para ustedes. Muchas gracias a todos nuestros charlistas, a las personas que se han conectado a nosotros desde todas partes del mundo y que sea la democracia la gran ganadora el 3 de noviembre y en el futuro. Muchas gracias.